Teleamazonas presenta 24 horas con Luis Antonio Ruiz. Ya son las 1 en punto y estamos listos para entregarles la última información. Bienvenidos a Noticiero 24 horas de esperamos para todos un maravilloso sábado. Vamos a empezar contándoles que las afectaciones en las carreteras del país continúan. Al menos 12 vías están cerradas al tránsito vehicular por estragos de las fuertes lluvias y el temporal. En Chimborazo, la vialidad ha colapsado y el COE ha pedido declarar en emergencia a esa provincia. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene los detalles. Así es como están, muy buenas tardes. Nosotros seguimos con este recorrido por las vías del país y evidenciando también los problemas que se aquejan. Y esta es apenas una muestra de aquello. Estamos en la vía Cumandá-Balvanera y es evidente la afectación. Apenas una muestra, insistimos, de los diferentes tramos en esta vía que causan problemas a los vehículos y es un peligro incluso para la vida de los conductores, pues hay deslizamientos de tierra, hundimientos, colapsos y esto empeora el panorama, por supuesto, con oscuridad y neblina. Lo que nos indican acá es que con el pasar de los días, con el pasar de las lluvias, el panorama solo empeora y no se avisoran realmente soluciones sustanciales. Al respecto hemos hecho un informe sobre este tema y se lo presentamos a continuación. Veamos. La vialidad en Chimborazo ha colapsado y evidenciarlo es sencillo. A lo largo de la vía Cumandá-Balvanera, las grietas, deslizamientos de tierra y tramos destruidos están por doquier. Nunca le arreglan esto. Para arriba es peor, está derrumbado todito, puro hueco. Pasando a la vía Payatanga-Riobamba, las afectaciones son aún peores. El pasado 15 de abril la tierra se desprendió a la altura de Trigoloma y dejó un socavón que casi se lleva un tramo completo de la vía. Así quedó este punto que incluso fue cerrado y actualmente se ha habilitado un carril, mientras el Ministerio de Obras Públicas trabaja en una variante de 100 metros. Pero al circular por el punto, se puede escuchar a ratos cómo la tierra continúa desprendiéndose y es un peligro. Esto es una desgracia. Se acaban los carros nuevos, vea. En un año ya acaba. Las afectaciones en Chimborazo mantienen cerrada la vía El Triunfo a Laucí. El gran deslizamiento de tierra que hubo en este último cantón y que cobró decenas de vidas, destruyó un tramo importante de la Panamericana. La vía Riobamba-Cuenca también permanece cerrada y la carretera Guayaquil-Riobamba está parcialmente habilitada. Al tener problemas en estas vías, se deben tomar rutas alternas que duplican incluso las horas de viaje. Desastre totalmente. No hay paso por Alausí, nos toca dar la vuelta por aquí porque venimos de Cuenca hacia Quito. Más vuelta, más tránsito, el camino más largo, todo eso. Más costos igual. El COE provincial ha calificado a la situación vial en Chimborazo como crítica y por ende se ha exhortado al gobierno nacional a declarar la emergencia en toda la provincia. Desde la gobernación han indicado que se necesita una respuesta inmediata de las autoridades. Baches, obstáculos, derrumbos hoy en el invierno. Afecta tanto a lo económico, digamos, como a lo mecánico, que es el automóvil. A nivel nacional, las afectaciones que ha dejado la etapa invernal mantienen cerradas un total de 12 vías, lo que afecta al agro y al turismo. Es la realidad que se vive en varias carreteras del país. Con esta información los dejamos con más en estudios. Muy buenas tardes. Muchas gracias, compañero, por la información que nos has dado. Ahora, cuando son las 1:04, les contamos que los trabajos de retiro de escombros en la vía Calacalí y La Independencia continúan tras el deslave de la noche del jueves. La mayor parte del lodo acumulado ha sido ya retirado, por lo que cada 30 minutos se permite el paso controlado de vehículos. Alberto Luna está en el sitio y nos amplía la información. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Antonio, amigos televidentes? Buenas tardes. Este deslave que mantiene cerrada la vía Calacalí Independencia es en el kilómetro 73. Para que ustedes tengan una referencia, es pasando Nanegalito si usted se dirige desde Quito hacia el noroccidente de Pichincha y es antes de llegar a Mindo. Este deslizamiento se reportó la noche del jueves y hasta ahora continúan las labores de limpieza con maquinaria pesada. Quiero mostrarles cómo estaba ayer este sector, donde podemos ver en imágenes que fue un deslizamiento que cubrió toda la vía y como las precipitaciones se han mantenido en las últimas horas en el sector, especialmente la tarde y noche de ayer, el retiro de escombros se ha dificultado
pero hoy ha dejado de llover. Es más, el cielo está despejado, por lo que se espera que esta tarde esta importante arteria vial que conecta a las regiones Sierra y Costa esté nuevamente habilitada. Es lo que nos informó la prefecta Paola Pavón en horas de la mañana en una visita que hizo por este sector. Escuchemos. Hoy lo que estamos haciendo es ya estabilizando el talud. Es un talud que nos preocupa muchísimo, por eso el día de ayer en la noche ya la vía estaba limpia, pero nos preocupaba la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Cuando les solicitamos no viajar, les pedimos no insistan, porque a veces la gente dice, bueno, de alguna manera pasaremos. Ese de alguna manera pasaremos puede llevarnos a una tragedia. Abajo estamos desde las 5 de la mañana, entonces nos va a permitir que la vía el día de hoy quede limpia y ya mañana esté perfectamente habilitada. Como la circulación vehicular a esta hora es controlada, podemos ver que hay largas filas de vehículos en ambos sentidos esperando el momento en que las autoridades autoricen el paso. Esta arteria fluye mucho tránsito, tanto para todas las provincias, ¿no? Pero tenemos que tener paciencia, porque con la naturaleza no se juega. Entonces acaban de informar de que en una media hora más vaya a dar tránsito. Yo soy de Mindo, sí, y trabajo en Nanegarito, cosa que sí se me dificulta cada rato este tema. Para finalizar, les contamos que las autoridades lo que han recomendado es no manejar, no transitar por esta vía en la noche, ya que se han registrado lluvias en las últimas horas, especialmente en horas de la noche, por lo que piden a los conductores que viajen mejor con la luz del día. Con esta información doy paso nuevamente a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero, y gracias por la información. Ya son las 1:07. Les contamos ahora que de presentarse el fenómeno del Niño en el país, este causaría mayor impacto en 17 provincias. Eso es lo que se ha previsto, al menos en el ámbito técnico. La intensidad con la que llegue a las costas ecuatorianas se podría conocer a partir de junio, según las autoridades meteorológicas. El informe meteorológico más reciente indica que al momento las aguas del Pacífico tropical no registran la presencia ni del niño o de la niña. Pero esto es ahora, porque en los próximos meses estos indicadores pueden cambiar. La temperatura del océano continúa varios grados por encima de lo normal para esta fecha y esta condición mantiene en alerta a las autoridades. Y lo que se vio es que existe un calentamiento anómalo frente a las costas ecuatorianas y que si es que estas condiciones continúan es probable que haya un desarrollo de un evento del Niño. Todavía no se puede confirmar si el Niño llegará o no al país, así como tampoco se puede hablar aún de cuál será su intensidad. Bueno, realmente hay que mantenernos monitoreando. En este momento el ERFEN se está reuniendo cada 15 días porque las condiciones pueden cambiar. Si es que existe un calentamiento que sea mucho más fuerte y más persistente, podríamos tener la certeza en un mes. Al momento, con las condiciones que se han presentado, la intensidad sería débil. Por ahora se dispuso a los gobernadores mantener activos los comités de operaciones de emergencia provinciales y solicitar a los municipios la actualización y el fortalecimiento de los planes de respuesta territoriales. Se pidió además que los COE de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Guayas y otras 10 provincias más hagan tareas de prevención en los territorios expuestos a amenazas por inundación y movimientos en masa. Ecuador ya conoce la fuerza del Niño. La soportó en 1982 y 1997, cuando cobró decenas de vidas y destruyó gran parte de los cultivos, así como de la infraestructura vial. Y a propósito del clima, vamos a revisar cómo estará esta situación en Guayaquil, Quito y Santa Elena. En Guayaquil, de 4 de la tarde a 10 de la noche, se registrará un 50% de probabilidades de tormentas eléctricas con una temperatura de 29 grados. Mientras que en Quito, de 4 de la tarde a 7 de la noche, hay un 50% de probabilidades de tormentas dispersas con una temperatura de 14 grados. Por último, vemos lo que sucederá en Santa Elena. De 4 de la tarde a 9 de la noche se encontrará parcialmente nublado con una temperatura de 28 grados centígrados. Y otro tema que afecta a los ecuatorianos es la inseguridad permanentemente. Solo en Guayaquil, el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía recibe de 3 a 5 alertas diarias sobre hallazgos de artefactos explosivos lanzados ahí. Se ha encontrado desde artefactos sofisticados hasta caseros elaborados empíricamente.
Por su potencial destructivo, la División Antiexplosivos de la Policía Nacional clasifica a estos artefactos en 3. Si es que existen daños a personas, si es que existen daños a estructuras, o en el mejor de los casos, si es que no tenemos ninguna de las dos anteriores. Brian Alquinga, de la Unidad Antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate, aclara que aun cuando se trate de dispositivos de menor capacidad destructiva, su división tiene la tarea de acudir a cada llamado de emergencia para confirmar o descartar que se trate de una verdadera amenaza. En la actualidad, los 2 equipos especializados de esta unidad de la policía en Guayaquil tienen que repartirse el trabajo diario en la ciudad, que no es poco. Estaríamos hablando de que a diario se reciben alrededor de 5 a 3 eventos relacionados con explosivos. ¿Solo en Guayaquil? Solo en Guayaquil, sí. En sus intervenciones se han encontrado con explosivos de diferentes categorías. Están los de uso militar, granadas, por ejemplo, que entran de contrabando al territorio. Explosivos sofisticados como los tipo pendrive que fueron repartidos en medios de comunicación. O el chaleco con explosivos que fue colocado en el torso de un guardia de seguridad. Ahí se determinó que el dispositivo podía ser detonado a distancia. Pero también, con más frecuencia, se detectan artefactos artesanales. Tacos de diferentes tamaños llenos de pólvora con mechas cortas, que solo pueden ser detonados si se encienden al momento. El especialista Rodrigo Braganza es claro, sin pólvora no hay explosivos, al menos no los de este tipo, por lo que cree que es importante empezar a realizar controles permanentes. En ferreterías, principalmente en el sector oriente y en el sector del austro del Ecuador, venden dinamita y pólvora sin ningún control de estos artefactos. ¿Por qué? Por el tema minero y por el tema de la pesca artesanal. Pero no solo a esos 2 sectores, sino también a quienes comercializan material pirotécnico, pues la pólvora usada en las camaretas comercializadas en diciembre, por ejemplo, es la misma que se usa en estos artefactos de fabricación artesanal. Usted sabe que en fiestas de Quito la venta es indiscriminada. En fiestas de Navidad o del 31 de diciembre la venta es indiscriminada. Braganza dice que la responsabilidad es sobre todo de Fuerzas Armadas, pero aclara que tanto policía, intendencias y hasta cuerpo de bomberos tienen normativa que les permite intervenir ante el repunte de amenazas con explosivos que hoy es noticia casi diaria. Y a propósito de todo lo que está sucediendo en Ecuador, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se solidariza con las víctimas de la creciente ola de violencia en el país. Monseñor Luis Cabrera, presidente de la entidad, exigió a los antisociales que abandonen las armas y demandó políticas públicas que favorezcan la paz. Luego de su asamblea 153, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se pronunció sobre la ola de violencia que se vive en las calles. El monseñor Luis Cabrera hizo un llamado por la paz y la justicia y además se mostró la solidaridad con las víctimas. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de la creciente violencia e inseguridad generada por la crisis política y económica. Pero en este pronunciamiento también se exigió a los violentos dejar las armas. Exigimos en nombre de Dios a los violentos que abandonen las armas, que no maten a sus hermanos ni los extorsionen. La vida humana es sagrada. Políticas públicas que favorezcan la paz, el diálogo, el Estado de Derecho, la seguridad pública y la inclusión fue otra demanda de la Iglesia Católica en Ecuador. Deben evitarse medidas populistas que en lugar de enfrentar los problemas del país, lleven a una mayor violencia y desintegración. Es una traición que se legisle, se imparta justicia y se gobierne de espaldas a las grandes aspiraciones de los más pobres. Finalmente mostraron su respaldo a las iniciativas de paz de organizaciones civiles, religiosas, académicas e instituciones estatales. Todos estamos en la misma barca. O nos hundimos o nos salvamos juntos. Pronunciamientos de la Iglesia Católica en medio de una crisis de inseguridad, cuestionamientos a la función judicial y un juicio político al presidente Guillermo Lasso. Y como resultado de las primeras reuniones interinstitucionales sobre seguridad, los titulares de diferentes funciones del Estado detectaron cuáles son los nudos críticos en materia de lucha contra la delincuencia. Entre lo acordado consta que fiscales acompañen a policías durante sus procedimientos
para poder observar bien, asimilar lo que ha sucedido y presentar casos sólidos, contundentes ante los jueces. En marzo pasado, representantes de las funciones del Estado se sentaron en una misma mesa para identificar en conjunto los nudos críticos que se presentan en la lucha contra la inseguridad. En una lista de temas por parte de la Policía Nacional se hicieron varios requerimientos, entre ellos que exista atención prioritaria por parte del Ministerio de Salud Pública para la obtención de certificados médicos en procedimientos policiales. Y es que no han sido pocas las veces en las que policías han denunciado el viacrucis por el que tienen que pasar para que un detenido consiga un certificado médico que dé constancia de su estado de salud tras la aprehensión. Todo esto mientras corren horas vitales en un procedimiento de flagrancia. Se requirió también capacitación continua a servidores policiales sobre el Código Orgánico Integral Penal por parte de la Judicatura para la correcta elaboración de partes policiales, tema que hoy vuelve al debate en medio de señalamientos entre jueces, fiscales y policías. Además, se acordó designar fiscales de flagrancia permanentes para el acompañamiento y asesoramiento a los servidores policiales durante procedimientos. Pero si la policía da cuenta a la fiscalía y le dice: hay estos peligrosos delincuentes, tengan esta información, ayúdennos, apóyennos, el juez tiene esa información, y si frente a ese trabajo el juez no cumple con el país, con mi puño y letra presento la denuncia, porque es un juez que no merece estar en la función judicial. La próxima semana se tiene previsto que se realice una mesa de seguimiento a estos acuerdos, que no requieren de reformas legales, sino más bien de compromiso entre las instituciones involucradas, a propósito de la coyuntura. Momento de una pausa, pero cuando retornemos, más información para usted. Ponga atención, los cambios de posturas y los silencios en la Asamblea Nacional hacen que el desenlace del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso sea en estos momentos incierto. Además, Santiago Gangotena, fundador de la Universidad de San Francisco de Quito, murió anoche atropellado por un bus mientras cruzaba la calle en Quito. Ya le contamos los detalles al volver de la pausa. Ya son las 1:21 de la tarde. Vamos ahora a tocar otro tema muy álgido. Deserción, cambio de posturas y silencios hacen que el desenlace del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso sea incierto. Aunque entre oposición y oficialismo hay cuentas distintas sobre si se alcanzará o no los votos necesarios, existe un acuerdo. Nada está dicho. Quedan menos de 30 días para que el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso pase al Pleno de la Asamblea Nacional. Ahí la continuidad del primer mandatario en su cargo se definirá por la fuerza de los votos. Se requieren 92 de 137 voluntades. Quienes impulsan este proceso hoy prefieren no adelantarse. Apenas a inicios de esta semana, el legislador Pedro Zapata del Partido Social Cristiano decía convencido que habrían votos de sobra. En lo personal yo creo que van a haber los 92 votos y más. Esa es la mayor tendencia que se ve al interior de la Asamblea. Esto antes de que renunciara uno de sus filas, Javier Ortiz, a quien el partido asegura haber expulsado por su postura precisamente frente al juicio político. Y, entre los vaivenes de la Asamblea, el correísmo hoy prefiere ser cauto. Gisela Garzón, de esa agrupación política, dice que al menos ella y sus 46 compañeros votarán a favor, pero que por el resto no podría responder. Suelo siempre ser muy cauta en esa declaración, no solo en esta votación, sino en cualquiera que se haga en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que yo sí puedo decir es que los 47 votos de mi bancada están seguros. Y es que además los fraccionamientos al interior de Pachacutic y la izquierda democrática hace que no sea sencillo determinar cómo se moverán esos 40 votos en suma. El oficialismo, con calculadora en mano, hace sus cuentas también. En el último conteo que tenemos, establecemos que casi entre 51 y 53 legisladores estarían en contra del juicio político. Recordemos que son 46 los necesarios para que se caiga formalmente este proceso. Son muchos los que se están bajando de la camioneta, así que en función de ellos saben que no están los votos consolidados y por eso el correísmo de alguna manera establece que la hoja de ruta ahora es optar por la muerte cruzada, al menos como una salida digna. Pero entre todo, una coincidencia es que nada está dicho. Habrá que esperar hasta el último momento.
Nada está dicho, lo hemos dicho desde el primer día, son 40 días difíciles, vamos apenas en la mitad del proceso. Y en eso coincide también Mauricio Alarcón del Observatorio Legislativo. Incluso en el bloque oficialista, en la bancada oficialista puede haber fracturas. El momento de votar se conocerá quiénes están del un lado y del otro, pero sobre todo quiénes actúan con responsabilidad en función de las pruebas y los testimonios aportados a lo largo del juicio político. No nos olvidemos que también en este tipo de sesiones hay esas convenientes ausencias porque tengo una entrevista en el pasillo o porque me dio ganas de ir al baño, dejando absolutamente suelta la votación y a merced simplemente de los arreglos y acuerdos de última hora. Aquello se verá llegada la hora. Se espera que el juicio político al presidente Lasso sea tratado en el Pleno de la Asamblea entre el 9 y el 12 de mayo próximo. Hasta entonces, una de las pocas certezas es que en el tablero político del legislativo las piezas se seguirán moviendo. Y el próximo 14 de mayo se posesionarán más de 5.000 dignidades seccionales a nivel nacional. El CNE actualmente recorre el país para realizar la entrega de las respectivas credenciales a las autoridades electas. El lunes las autoridades del organismo estarán en Pichincha. La entrega de los documentos culminará en Manabí el próximo 11 de mayo. En menos de un mes, las nuevas autoridades electas por los ciudadanos en las urnas en los comicios seccionales del pasado 5 de febrero deberán asumir su cargo. El próximo 14 de mayo, tanto prefectos como alcaldes, concejales y presidentes de juntas parroquiales, al igual que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, empezarán su gestión. Son en total 5.667 dignidades según los registros del Consejo Nacional Electoral, de que el organismo avanza paulatinamente en la entrega de las respectivas credenciales, dando cumplimiento al proceso ordinario previo a la posesión. El último fin de semana, de hecho, autoridades del CNE hicieron entrega de dichos documentos a los nuevos funcionarios de la provincia del Oro, siguiendo el cronograma oficial publicado en la web. Este jueves 20 de abril estarán en Los Ríos y el 22 en Santo Domingo. Hasta el momento se han entregado credenciales a las autoridades de 11 provincias. En ellas constan Carchi, Napo, Bolívar, Pastaza, Morona, Santiago, Galápagos, Imbabura, Zamora, Chinchipe, Azuay, Cañar, y el fin de semana se entregó en la provincia del Oro. Para el lunes 24 de abril está prevista la misma actividad en Pichincha y ese día se cumplirá también con la entrega de credenciales a los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Dentro de la provincia de Pichincha son 675 dignidades a las cuales se entregarán justamente las credenciales correspondientes. Continuaremos en la siguiente semana a la provincia de Orellana, Sucumbíos, Esmeraldas, Loja, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Guaya, Santa Elena. El proceso comenzó el 14 de marzo en Carchi, una vez que se proclamaron los resultados oficiales y se asignaron los escaños de las diferentes dignidades. La última cita será el 11 de mayo en la provincia de Manabí. Estamos dentro del cronograma correspondiente. Con esto prácticamente culminaría el proceso electoral en lo que se refiere a la entrega de credenciales a los legítimos ganadores luego del proceso electoral. Tanto las autoridades principales como las suplentes, para poder posesionarse previamente, deben recibir sus credenciales, pues así lo establece el Código de la Democracia. Esto como signo de respeto al mandato del pueblo. Seguimos para contarles que el ministro de Economía, Pablo Arosemena, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, dieron a conocer en sus cuentas de Twitter la resolución de la jueza en torno a la acción de protección que buscaba el desembolso de 265 millones de dólares a favor de la Judicatura. La jueza dispuso la conformación de mesas técnicas integradas por delegados de finanzas y de la Judicatura para que se encarguen de analizar el presupuesto demandado. El comercio en el inicio de clases ha tenido gran afluencia de personas en los diferentes lugares de compra de útiles escolares. Los mercados se encuentran llenos y la ciudadanía indica que los precios se mantienen con los valores del año anterior e incluso hay muy buenos costos en esta ocasión. Por otra parte, la ministra de Educación también indicó que son alrededor de 361 planteles los que iniciarán sus actividades con retraso debido a que haya que atender las afectaciones en muchas por la etapa invernal. Y en planteles públicos y privados del país se lleva a cabo un proceso de socialización de los cambios que incluye el Reglamento General a la Educación Intercultural para el sistema académico. Las modificaciones van desde la flexibilización curricular hasta la forma de evaluar. En los colegios fiscales vuelven los aportes.
Tras la expedición del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en febrero pasado, el Ministerio de Educación lleva adelante un proceso de socialización sobre lo que propone la norma con planteles públicos y privados de todo el país. Esta semana esa actividad se llevó a cabo en Guayaquil. El viceministro Daniel Crespo la lideró. Es un reglamento amplio, tiene más de 400 artículos, entonces es un articulado bastante nutrido, por lo tanto necesita un aterrizaje a territorio. El funcionario explica que el principal objetivo es poner al tanto a docentes y directivos de los beneficios que esto trae a la comunidad educativa del Ecuador. Como primer aspecto, resalta que el reglamento a la Ley de Educación establece la flexibilización y contextualización curricular para que las instituciones puedan alinear y adaptar el currículo nacional a los intereses y necesidades de los estudiantes. Hemos ido viendo que hay algunos énfasis importantes que hay que poner. Énfasis, por ejemplo, en las habilidades o competencias fundacionales, como son la lectura, la escritura, habilidades también lógico-matemáticas y socioemocionales. Lo que vamos a hacer es un marco curricular competencial. Es que la normativa otorga mayor autonomía, destaca Crespo, y recuerda que la iniciativa abarca temas como el Sistema Nacional de Evaluación. De hecho, implica un cambio en la forma de evaluar. Antiguamente, el sistema educativo ponía un énfasis muy especial en las evaluaciones de fin de año. Teníamos los remediales y los exámenes de gracia, por lo tanto, un estudiante se jugaba su promoción al final del año en lugar de tener una retroalimentación formativa constante. Ahora, en el caso de los colegios fiscales, se volverá a los trimestres y se retomarán los aportes. Los aportes son aquellas actividades que se hacen con el docente durante el periodo escolar. Eso va a tener un 90% de peso. Para los privados es opcional. Esos planteles pueden mantener los quinquimestres con su respectiva manera de evaluar. Aunque en algunos casos, comenta David Gavilanes, presidente de Corp Educal, ha manifestado su interés de adoptar los cambios que sugiere la normativa actual. Hay cambios positivos, muy buenos. Hay un poco de libertad de cronograma. Los establecimientos particulares indican cuándo empieza y cuándo termina su año lectivo, siempre y cuando se cumplan los 200 días laborables. Lo más importante es tenerlo muy claro para poderlo aplicar de la mejor forma en cada institución. El reglamento consta de 124 páginas y 411 artículos y tiene la firma del primer mandatario. Y el número de menores de edad en Ecuador que ha intentado quitarse la vida ha incrementado. Este es un asunto para preocuparnos. Tan solo entre el 2021 y 2022 fueron cerca de 800 jóvenes. Especialistas indican que hay señales que pueden advertir de esta conducta y de las intenciones y que podrían ayudar a identificar las padres y maestros. Entonces, ojo bien abierto. El pasado 13 de abril se conoció del hecho. Un estudiante de 16 años de un colegio en Quito decidió quitarse la vida, según sus familiares, por el bullying que recibía en el plantel. Pero este lamentable hecho no es un caso aislado, pues los intentos de menores de edad de quitarse la vida en Ecuador han incrementado en los últimos años. Solo entre 2021 y 2022 fueron cerca de 800 los menores que intentaron quitarse la vida al menos una vez. Hay múltiples factores. Podría ser la presencia de un trastorno depresivo, podría ser la presencia de síntomas depresivos al estar atravesando por una pérdida, ser víctima de bullying, tener dinámicas familiares altamente disfuncionales, entonces ser víctima y además testigo de violencia. Para los especialistas hay factores que han recrudecido esta tendencia, pues han influido emocional y psicológicamente a los menores. Uno de estos fue la pandemia por el COVID-19. El confinamiento y la pérdida de familiares fue determinante. Los niños y adolescentes pasaron por muchas pérdidas en esa época y es probable que esos duelos se hayan complicado o no se hayan resuelto, también por la misma forma en que ocurrieron las muertes. Entonces, al estar aislado y si además tuviste problemas familiares, una pérdida, precariedad económica, eres víctima o testigo de maltrato, todos estos factores pueden influenciar para que haya síntomas depresivos. Pero hay cómo detectar señales de alerta en los menores de edad, que adviertan a padres de familia y maestros. Sí, y es importante tomarlas en cuenta. Se desprenden de todo tipo de relación. Sus notas empiezan a bajar, bajan de peso o suben de peso. Ya no les satisface lo que antes les satisfacía. Quizás sí sea jugar con sus compañeros. Por eso que los padres deben estar alerta. En caso de detectar alguna de estas señales, la recomendación es no minimizar el tema, sino por el contrario actuar de inmediato y si es necesario acudir a un profesional. El acoso escolar también influye. En Ecuador, 6 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de bullying al menos una vez en su vida. Y las modalidades cambian, actualmente sobre todo a través de las redes sociales. Hay muchos problemas de las redes sociales que están interviniendo en este tema. No la han usado de la manera correcta.
Por ello es importante que padres de familia y maestros sean conscientes de esta problemática y se mantengan atentos a los menores de edad para, de ser necesario, tomar acciones oportunas. Les contamos ahora, cuando son la 1:33 de la tarde, que Santiago Gangotena, fundador de la Universidad San Francisco de Quito, murió anoche atropellado por un bus mientras cruzaba la calle en la parroquia de Cumbayá, en el nororiente de Quito. El bus fue localizado tras un operativo ejecutado por la policía y la Agencia Metropolitana de Tránsito. La unidad de transporte público fue trasladada a los patios de retención vehicular, mientras la Fiscalía General del Estado informó vía Twitter que inició las diligencias investigativas tras esta muerte. Gangotena iba a cumplir 79 años en el mes de mayo y él destacó, como lo sabemos la mayoría, como académico y escritor. Paz en su tumba. Seguimos a la 1:37 para contarles que Ecuador cuenta con una baja tasa de vacunación contra la sarampión, la rubiola y poliomielitis en los últimos años. Por ello, el Ministerio de Salud emprenderá una campaña masiva de vacunación que arrancará el próximo 2 de mayo. La Organización Panamericana de la Salud considera a Ecuador como uno de los países de alto riesgo de reintroducción de enfermedades como la sarampión, rubiola y poliomielitis, enfermedades que cuentan con vacunas, pero se basan en la baja tasa de vacunación contra ellas. Esta disminuyó a raíz del 2012 y se profundizó durante la pandemia de COVID-19. En el país, la OPS menciona que el 76% de los menores de 12 años cuentan con la vacuna contra la sarampión y rubiola, mientras que el 73% cuentan con la vacuna contra la poliomielitis. Hay 10-15% de niños que no se vacunaron. En vista de aquello y con la intención de poder cubrir el 95% de esta población, que son aproximadamente 3.7 millones de niños, es que se llevará a cabo una campaña masiva de vacunación, que arrancó ya con charlas y socialización al respecto en los diferentes centros de salud. Igual dijeron que iban a haber campañas en la escuela, digamos, ella ya tiene 4 años, ya va a kinder, y sé que en la escuela le pondrían las que los bebés chiquitos necesitan aquí en el subcentro. Está bien que nos informen y también que tomen en cuenta a todos los niños para que obviamente estén protegidos. La vacunación como tal tendrá 3 fases, del 2 de mayo al 9 de julio, y la primera arrancará en unidades educativas y centros infantiles para los niños de 1 a 12 años de edad. Vamos a proteger los con apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Se aplicarán más de 6,8 millones de dosis durante esta campaña, sumado a los refuerzos que se concentrarán en 187 cantones, en donde el riesgo es mayor, básicamente en la Sierra Centro y Amazonía. Contamos ahora que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda impulsa un programa de créditos hipotecarios para quienes estén interesados en adquirir su primera vivienda. Con el objetivo de reducir el déficit habitacional en el país, el gobierno relanzó este año el programa de créditos hipotecarios 525-5, denominado así porque permite acceder a una vivienda con el 5% de interés a 25 años plazo y entregando el 5% de entrada. Esta es la tasa más baja del mercado, más baja de la región inclusive, y da acceso a la primera vivienda a familias que quieran comprar en proyectos de vivienda de interés social, en proyectos de vivienda de interés público que estén registrados en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ese crédito tiene una tasa de interés baja porque es subsidiada por el Estado, por lo que la ministra del ramo hizo una invitación a quienes estén interesados en adquirir su primera vivienda a que apliquen a ese préstamo. Es el momento porque ustedes tienen que pagar únicamente el 5% de entrada. Eso significa que con un valor de aproximadamente entre $2,000, $3,000, $4,000, dependiendo del monto de la vivienda que ustedes elijan, pueden acceder directamente a su vivienda pagando una cuota que va de entre $300 a $486, que equivale a una cuota de arriendo. 135 millones de dólares ha destinado el gobierno para subsidiar ese crédito hipotecario. Hasta diciembre de 2022 se han entregado 5.200 créditos correspondientes a ese programa y la intención es otorgar 6.000 en este 2023. Los proyectos de vivienda de interés social, los denominados BIS,
tienen un límite de ingreso hasta $80,000 y los proyectos de vivienda de interés público tienen un límite hasta $103,000. El BIES cuenta con otra opción de préstamos hipotecarios con una tasa de interés del 5,99%, también a 25 años plazo. En este año, el BIES proyecta colocar más de 760 millones de dólares en operaciones de crédito hipotecario. Tanto el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda como el BIES cuentan con stands en la Feria de Vivienda Clave que se desarrolla en el Centro de Exposiciones Quito este fin de semana. Ahí los interesados pueden obtener mayor información sobre estos créditos. Vamos a conectarnos en este momento en vivo con Diego Añasco, que está en la isla Santa Cruz, para comentarnos sobre un nuevo hallazgo científico en Galápagos, esta vez a 400 metros de profundidad en el mar. Diego, adelante. Saludos desde Galápagos, hoy con buenas noticias desde la región insular, y es que un grupo de científicos han encontrado un nuevo arrecife de coral en la Reserva Marina de Galápagos. Esto constituye una gran noticia para el mundo de la ciencia. Con las imágenes desde las profundidades, les tenemos un reportaje. Con este mini submarino de nombre Aldin, científicos nacionales e internacionales descubrieron en la Reserva Marina de Galápagos, a 400 metros de profundidad, un arrecife de coral. Tienen por lo menos varios miles de años, si no mucho más, de crecimiento y están en estado pristino, que es muy importante a nivel mundial. Muchos de los sistemas profundos están degradados por cientos de años de diferentes tipos de perturbaciones humanos. Si lugares como Galápagos y otras partes del Pacífico vuelven a ser más importantes por ser puntos referenciales de estos sistemas únicos. Este hallazgo representa una gran noticia para el mundo de la conservación, debido a que se conoce muy poco sobre la vida submarina por la inmensidad de las reservas marinas de Galápagos. De hecho, científicos afirman que a la fecha se ha explorado alrededor de un 5% del total de las aguas abiertas que rodean al archipiélago. Saber más acerca de estos hábitats desconocidos. Como todos sabemos, es muy difícil poder tener información de más de los 40, 50, 60 metros de profundidad. Y con estas herramientas o estos equipos tecnológicos vamos a poder acceder a esta información. El gran arrecife se encuentra en la cumbre de una montaña submarina que hasta la fecha no había sido identificada. Y es que Galápagos no deja de sorprender, tanto con su flora y fauna en la tierra como la flora y fauna en el océano. Algo digno de destacar, este primer patrimonio natural de la humanidad. Con este reporte damos paso desde el Ecuador insular hacia el Ecuador continental. Compañeros, adelante. Y ahora vamos con algo refrescante. Conozca al guayaquileño y fotógrafo Gabriel Quirola, al cual lo denominan el cazarrayos. En esta temporada lluviosa, tomó fotografías de los rayos, las cuales han cautivado en las redes sociales. Cuando la lluvia llega, todos se resguardan, menos Gabriel Quirola. Él con cámara en mano sale a buscar los rayos para fotografiarlos. ¿Cómo es esa experiencia de, bueno, dejas aquí todos en casa, no sé, yo me voy a trabajar? ¿Cómo es? Exactamente, para mí es, yo sé que es desde mi punto de vista, ¿no? Para mí es perfecto cuando yo ya sé que el cielo se está nublando, siempre ando viendo el cielo cómo están las nubes, porque eso te da una indicación de cómo puede llegar a ser el clima en unas horas más adelante. Ha tomado cursos de astrofotografía, lo que le ha ayudado a anticiparse y salir bien equipado a esperar con paciencia. Veo en dónde está la mayor afluencia de relámpagos primero, porque usualmente cuando hay relámpagos suele haber rayos, entonces dirijo mi cámara hacia ese punto. Por ahí lo que máximo me he quedado serán 9, 10 horas. Nada más rico que terminar una sesión de fotos de los rayos con lluvia. Cuando uno hace lo que ama, no importa. Sin embargo, para Gabriel, las horas son lo de menos, porque cuando ve la foto que logró capturar, se llena de felicidad. Me contabas también que esta es la mejor época del año también para hacer este tipo de fotos. ¿Por qué? Solo hay 2 meses en los cuales se presentan tormentas eléctricas fuertes en el año, que son marzo y abril. Y hay momentos en que por ahí estamos en octubre y yo ya estoy loco porque hay una tormenta, porque me gusta. Mientras todos esperan que no,
tú esperas que sí. Yo estoy esperando que, exactamente, que salgan, que vengan y poder disfrutarlas. Y afirma que las personas han respondido muy bien a sus fotos en redes sociales, tanto que algunas ya las han comprado. Me alegra mucho que todo el mundo pueda, y digo todo el mundo porque han salido en algunos lados, no solo aquí en la ciudad ni en el país, que puedan chequear el arte que se hace acá. Uno de sus objetivos es que sus fotos lleguen a importantes medios como National Geographic y así exponer el arte ecuatoriano.